Debo decir, antes de entrar al tema, que este fin de semana es un fin de semana de festejos patrios. Felicidades a México, felicidades a Centroamérica, porque fue en esos días cuando ellos obtuvieron su independencia. Y qué hermoso saber que esa libertad es nuestra ahora también. Bien, regresando, había llegado Pablo a Corinto y ahí encontró a una parejita, Aquila y Priscila, que tenían el mismo tipo de trabajo que él. Es decir, ellas hacían tiendas y Pablo parece que también era hacedor de tiendas, de modo que pudo compaginar con ellos muy bien. Pero lo interesante en la porción de hoy es cómo Dios utiliza a Pablo en medio de la oposición. Miren ustedes, en Hechos capítulo 18, versículo 5 en adelante, nos dice que el apóstol Pablo estaba dedicándole el día entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, aquel Pablo que al principio iba en contra de los judíos, ahora les estaba predicando, les estaba presentando el Evangelio. Pero los judíos no lo aceptaban. Los judíos no creían que realmente había una conversión genuina y nos dice la Escritura que se oponían un poco a él. Miren en el versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos. O sea que estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Entonces Pablo tiene una reacción un poquito extraña, pero buena. Dice que sacudiéndose los vestidos, les digo, vuestra sangre sea sobre vosotros o sobre vuestra cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. O sea, él estaba cumpliendo con dar el evangelio al pueblo judío. Pero el pueblo judío se rechazaba, el pueblo judío no aceptaba. Entonces Pablo dice, miren, me sacudo los vestidos, me voy de aquí, y ya no soy yo culpable, yo soy limpio y me voy a los gentiles. Ahora, acuérdense que Pablo había sido escogido como el evangelista o el enviado para el pueblo gentil. Pedro era para el pueblo judío. Sin embargo, cuando vemos la conversión de Pablo, vemos cómo Dios lo utiliza tanto con judíos como con gentiles. Por ejemplo, ahí en el versículo 7 se habla de un justo que era temeroso de Dios y dice, estaba junto a la sinagoga. Pero también había otro que se llamaba Crispo. Este Crispo era el principal de la sinagoga. Y miren ustedes los pasos. Creyó en el Señor con toda su casa. Oyendo, creían y eran bautizados los que oían lo que estaba pasando con Crispo. Qué hermoso es cuando hay personas de influencia. Cuando hay personas que su conversión puede hacer que otros recapaciten, se den cuenta que en el error que están. Y eso es lo que pasó aquí. El apóstol se fue a los gentiles, empezó a hablarles a ellos y dice la Escritura que este Crispo y otros que estaban ahí mismo con él, creían, oían, dice, creían y eran bautizados. Ahora, es interesante que el bautismo tomaba lugar como un testimonio externo de que había habido un cambio. Muchas veces nosotros nos hemos concretado a predicar el Evangelio, quizá a ser discípulos, pero no enfatizamos mucho el que se bautice la persona. El bautizarse era un testimonio público de un cambio interno.
De modo que cuando el apóstol Pablo está hablando de Crispo y con Crispo, está diciéndole, mira, tú estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que se haga. Están creyendo, oyendo, creyendo y bautizándose. Ahora, naturalmente el Señor vio que Pablo tenía cierto temor. Era natural, era humano, era hombre. Sin embargo, la palabra del Señor viene a fortalecerlo. Dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano a hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Las mismas palabras casi que había dicho anteriormente a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y luego, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que todo testificante, todo siervo de Dios que testifica de Cristo, debe de tener en su mente y en su corazón. Él no sale solo. No importa si hay muchos en contra, el Señor dice, yo tengo más pueblo aquí. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Y yo tengo mucho pueblo. Y algo más, se quedaron años, 6 meses ahí, enseñando, discipulando, ayudando, creciendo. Hermanos, creo que eso es lo que nos ha faltado a nosotros hoy en día. Predicamos, repartimos folletos y todo, pero no hablamos a llevar a la persona hasta el paso de la obediencia al bautismo, hasta el paso de ver que aquella persona de veras se entregue y sepa que el Señor va a discipularlo. 1 año y medio se quedaron ahí. 6 meses, dice en el versículo 11. A veces pensamos que con una noche, con un día ya es suficiente, pero no. Varias veces notamos en el Nuevo Testamento, notamos en el libro de los Hechos, cómo los discípulos y los apóstoles se quedaban por varios meses en ciertos lugares para poder enseñar la palabra del Señor. Cuán importante es no solamente pues que prediquemos, sino que discipulemos, que enseñemos, que mostremos el verdadero camino, sabiendo que no vamos solos, sabiendo que el Señor va con nosotros. Y tome el tiempo que tome. Parece que estos hermanitos no tenían mucho que hacer aparentemente, pero sí, porque tenían que trabajar con sus manos para sostenerse. Aquila y Priscila, decía, hacían tiendas de campaña, y Pablo, que sabía hacerlo también, se une a ellos y ahora forman un equipo para sostén, para ayudarse, para que no sean carga para nadie. Hermano, ¿qué tanto está usted haciendo para que el Evangelio crezca? ¿Solo hablando, solo repartiendo literatura, solo dando un testimonio propio? ¿O está usted dispuesto a dedicarle tiempo? 1 año y medio dedicaron ellos. ¿O está usted dispuesto a dedicar tiempo para que la gente oiga, crea y se bautice? Quizá lleve más de 1 año o lleve menos, pero la cosa es estar listos a darle a la gente el tiempo que sea necesario para que tengamos cristianos sólidos, cristianos que saben lo que creen, cristianos que están dispuestos a sufrir si es necesario. Pero un evangelio light, como decimos, no va a ser nada. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, y varios de ellos murieron como mártires por predicar el evangelio. Yo estoy seguro que Dios se ha de haber puesto contento, gozoso al saber que
como dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, podía decir de los discípulos, estos son mis discípulos, son mis apóstoles, en los cuales yo tengo contentamiento, porque no paran, se dedican a hablar, se dedican a enseñar, se dedican a impulsar, se dedican a dar testimonio, a brillar, no importa el tiempo. Y Dios bendijo, y Dios hizo que la iglesia creciera en aquellos días, en aquel lugar. Bien, vamos a seguir adelante en los próximos días. Por ejemplo, ya cuando Pablo zarpa precisamente de Éfeso y cómo lo despiden y todo. Qué hermoso es cuando el siervo de Dios es apreciado, cuando el siervo de Dios es valorado, cuando el siervo de Dios está respaldado. Si usted tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Hay hermanos en Cristo que quizá pasen por su rumbo, pasen por su casa, pasen por su calle, pidiendo ayuda. No la niegue, déla, sea parte del equipo, y que aquellos que no conocen al Señor lo puedan conocer. Es pues nuestra oración que, así como Pablo tuvo que ser enfático con respecto a que si no lo escuchaban se iba a los gentiles, y se fue, y Dios lo bendijo y le dio resultados. Dejemos que Dios nos use y nos dé resultados también para su gloria. Que Dios le bendiga, hermano. No se conforme solo con decir unas palabras. No se conforme solo con repartir un folleto. Confórmese con dedicarle tiempo a aquel que no conoce al Señor. Dedicarle tiempo a aquel que necesita aprender del Señor, aprender de la palabra. Y Dios le va a bendecir porque Él va a estar con usted hasta el fin. Que Dios pues bendiga su palabra y le bendiga a usted también. Como ya dijimos, este fin de semana es fin de semana patrio. Espero que cada uno en su país pues celebre su independencia, pero más que todo, le dé gracias a Dios por la libertad espiritual que tenemos. Hermanos, hay ahorita millones de cristianos sufriendo, millones de cristianos muriendo por el Evangelio. Nosotros vivimos en estos países de América Central, de América del Norte, América del Sur. Hagámoslo viviendo para el Señor. Hagámoslo celebrando. Y recuerde que mañana, pues, a partir del 1 de octubre, que sería el domingo, vamos a iniciar con 4 servicios. Espero que usted pueda asistir a uno de los 4 y que pueda unirse con nosotros, alabando al Señor, escuchando su palabra. Dios le bendiga y felicidades en estos días.